el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en Palacio de Gobierno. Con otros organismos del Estado que ya han desembarcado en el Ministerio de Salud Pública, como la Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Hacienda, la Secretaría Anticorrupción, a los efectos de un manejo ágil, efectivo, para las necesidades que tenemos en el plan de contingencia COVID, pero también para asegurar la transparencia. En torno a las colaboraciones del sector privado, que agradecemos mucho, estas colaboraciones van a ser administradas a través del CIR. Esto va a ser sin ninguna comisión, como un aporte de esta institución. Por otro lado, y principalmente, hoy me acompañan representantes de la industria farmacéutica, a los efectos de anunciarles un consenso en torno a varios productos, principios activos que son críticos en el plan de contingencia del COVID-19. Quiero expresarles brevemente en torno a algunos medicamentos en particular, como la hidroxicloroquina. Como sabrán, muchos compatriotas se habrán informado a través de distintos medios de prensa y también a través de las redes sociales de que existen algunos indicios que sugieren que estos medicamentos podrían ser efectivos en algún rol en la lucha contra el COVID. En ese sentido, hay que reconocer que la evidencia todavía no es lo suficientemente robusta, pero luce muy promisoria. Por ello, hemos hablado con la industria farmacéutica aquí en el país a los efectos de asegurar el abastecimiento, y he dispuesto a través de una resolución todas las medidas que deben ser arbitradas para asegurar el abastecimiento en salud pública de un principio activo que supone un bien público en este momento. Entonces, ese es el motivo por el que estamos aquí, independientemente también de un trabajo articulado. Hemos tenido varias reuniones con los miembros y representantes de la industria farmacéutica, por lo cual estoy muy agradecido a los efectos juntamente de trabajar de manera solidaria, efectiva, en alianza, para poder asegurar, como decía, el abastecimiento de aquellos principios activos que son estratégicos en esta lucha. Entonces, quisiera darle lugar a un representante de la industria para dar algunos detalles en torno a estos esfuerzos. Muy buenos días, yo soy Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFARMA. Efectivamente, así como anunció el señor ministro, estuvimos manteniendo reuniones y principalmente preocupados por el tema de la hidroxicloroquina, que realmente es un principio activo que por suerte existen 3 empresas nacionales que tienen su registro y también cuentan con la existencia para poder ser utilizados en caso necesario en forma inmediata. Estamos poniendo a disposición del Ministerio 52.000 unidades para tratamiento efectivo en forma inmediata, y estaríamos para dentro de los próximos 45 días completando 110.000 tratamientos más. O sea que tendríamos en total 165.000 tratamientos con los compromisos que ya tenemos asumidos por parte de nuestros proveedores de materias primas. Iniciamos también un trabajo coordinado de tal forma a que podamos aumentar la cantidad de materias primas que podamos importar. Está muy difícil, todo el mundo está prácticamente teniendo la misma demanda. Los costos de estas materias primas prácticamente se han quintuplicado, pero de cualquier manera ya hablamos con el ministro. Acá la industria no tiene necesidad, no vemos esto como un futuro negocio. Nos unimos a demostrar que es una industria estratégica y que estamos para colaborar. Nosotros ponemos a disposición del Ministerio nuestras plantas, nuestros técnicos,
todo el conocimiento y toda la voluntad de trabajo para que podamos tener y cubrir todas las necesidades que tenga el Ministerio. Bueno, muchas gracias. Quiero reiterar realmente nuestro agradecimiento a todos los representantes de la industria que están aquí hoy representados y a toda la ciudadanía por la colaboración que viene prestando. Quiero aprovechar este espacio para volver a insistir realmente en poner el máximo empeño en sacar el mayor provecho de estas medidas de distanciamiento social y aislamiento que estamos llevando adelante. Es absolutamente indispensable que colaboremos todos para que este sacrificio enorme que estamos haciendo desde el punto de vista económico y personal tenga el mayor impacto sobre la epidemia. Tenemos que hacerlo porque, como decimos, cada día que ganamos nos permite fortalecer nuestro sistema de salud y cada día que se gana significa una vida más que podemos estar salvando. Recordamos siempre las medidas de protección personal, sigamos con el lavado de manos, sigamos cuidándonos al toser, usando la flexura del codo, no compartamos los utensilios. Todavía vemos gente que está tomando tereré en grupo, que está tomando mate en grupo, hay que cuidar. Usemos la mano no dominante para abrir los picaportes, cuidémonos, usemos las máscaras cuando tengamos síntomas, cuando cuidamos de alguien enfermo. Y si no estamos seguros, usemos la máscara. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna Sí, pregunta? Buenas tardes, ministro. Sí. Estamos en vivo para Radio 1 de Marzo. Consultarle primeramente sobre la evolución de los pacientes, en específico de los dos que estaban en terapia, también si efectivamente hoy se van a aumentar los tests para el COVID-19 y puntualmente sobre el uso de los tapabocas, ministro, porque el exministro Carlos Morínigo decía que hoy en día tenemos que usar ya permanentemente los tapabocas por los casos autóctonos, para aclarar un poco eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, los dos pacientes que siguen internados y que son los únicos en este momento siguen en cuidados intensivos, todavía su condición es muy delicada. Entendemos que esto puede ser un poco confuso, el tema de las mascarillas. Bueno, quiero ser muy claro entonces. Las mascarillas deben usarse cuando la persona tiene síntomas, ¿verdad? La idea de la mascarilla es que el virus no salga o que no entre, ¿verdad? Entonces, las mascarillas se usan en personas que tienen síntomas, en personas que están cuidando de enfermos y, como les decía yo, si hay una duda se usa. ¿De dónde viene un poco la confusión? Muchos de los países asiáticos usan las mascarillas incluso afuera sin tener síntomas, y eso se debe a que son países con una enorme densidad poblacional y en donde las medidas de distanciamiento social no son aplicadas en todo momento. Entonces eso hace que mucha gente deba ir y inevitablemente está expuesta a una aglomeración de gente. Entonces, en ese sentido se usa. El día de ayer justamente el doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, en un video que él emitía y propagaba a través de sus redes sociales, planteaba a través de una experta justamente las recomendaciones que acabo de mencionar e introducía un elemento adicional que tiene que ver con el hecho de que, sobre todo en esta etapa a nivel mundial, tenemos dificultades con la provisión de insumos insumos estratégicos, digamos, entre ellos mascarillas. Y esas mascarillas tenemos que asegurar que lleguen al frente de batalla, que son los hospitales y para el personal de blanco. Entonces, tiene que haber un uso racional de estas mascarillas. ¿Sí se va a aumentar también, ministro, la cantidad de test para el COVID-19? Sí, nuestra intención es ir aumentando. De hecho, hemos hecho un fortalecimiento en lo que fue la semana pasada. Ese grupo de personas ya está en el laboratorio central y permite ya aumentar la capacidad. Toda vez que lleguen las suficientes muestras, entonces todas ellas van a ser procesadas. Aparte de ello, está muy avanzado ya la posibilidad de que el Instituto de Medicina Tropical, así como el Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, ya estén listos para poder hacerlo también. Con el sector privado vamos a trabajar con todos los laboratorios en torno a la posibilidad de que rápidamente, toda vez que reúnan las condiciones de bioseguridad, también puedan ofrecer el test al público. Nuestra intención es apoyar a todos los laboratorios que puedan tener las condiciones para poder hacer el testeo, y también en este mismo momento el Ministerio de Salud Pública está trabajando gradualmente
en un cambio de sus políticas de quiénes van a ser los pacientes o las personas testeadas, digamos, ¿verdad? Estamos ya girando hacia los pacientes enfermos, hacia el personal de blanco y algunos otros pacientes que tengan ciertas características que la Dirección de Vigilancia vaya determinando. Esto vamos a estar socializando en breve. Ministro, ¿qué explicación se puede dar a este tema? De que el primer caso que vino de Ecuador es un frigorífico que sigue funcionando, empleados siguen cayendo, sin embargo es un foco de infección, y hay otros frigoríficos que no fueron foco de infección pero que pararon. ¿Por qué eso, ministro? Bueno, la estrategia de la Dirección de Vigilancia tiene que ver inicialmente con cuando estábamos en una etapa donde no había una verificación de la circulación del virus, entonces se hace sobre la base del estudio del conglomerado. Eso quiere decir que a partir de un caso confirmado, todos los contactos pertinentes se van estudiando y se van monitoreando para ver si desarrollan síntomas y consecuentemente se hace la evaluación pertinente y se aísla si es necesario, ¿verdad? Bueno, en el caso particular de lo que mencionás, se va a hacer una evaluación de la Dirección de Vigilancia para ver si hay que tomar medidas adicionales. El cierre de los frigoríficos fue una decisión no instada por salud en ese momento, sino una iniciativa propia. En este caso vamos a evaluar lo que estás mencionando en cuestión y si hay que tomar otras medidas sanitarias se va a hacer, pero siempre sobre la base de una investigación técnica pertinente, clara y que sea racional y justificada, ¿no? Ministro, respecto a este anuncio que estaba dando ahora con los representantes de la industria farmacéutica, bueno, este medicamento, ¿cuál es el uso que se le da específicamente, de lo que va a estar contribuyendo y también un poco para dar un poco de tranquilidad a la ciudadanía? Y usted como va a autorizar lógicamente por parte del gobierno, inclusive de propias autoridades sanitarias de algunos centros hospitalarios, esas falsas noticias que de repente generan caos, más de lo que ya se tiene inclusive, ¿qué sanciones o qué medidas se toman en cuanto a eso? Lógicamente reiterar también los canales oficiales de información para la gente. Sí, la evidencia, como dije, en torno a este medicamento todavía no es muy robusta, va surgiendo incluso conforme estamos conversando ahora, y entonces en base a esa evidencia que es acopiada por personal muy técnico del Ministerio de Salud Pública, se incorpora, se analiza, se procesa y después se determina cómo y qué rol tendría en protocolos que va a usar el Ministerio de Salud Pública. Entonces, se puede plantear su uso en diversos aspectos, como por ejemplo pacientes hospitalizados, pacientes con diagnóstico confirmado, no hospitalizados, pero que tienen factores de riesgo, personal de blanco. Todo eso es lo que se va a ir determinando a través de los médicos especialistas en estas áreas, los epidemiólogos, los infectólogos y otros. Incluso estamos trabajando con personas que están por fuera del Ministerio de Salud Pública, pero que son connotados representantes del área médica y que están colaborando a los efectos de determinar el rol específico. Existen sanciones que están determinadas claramente en el Código Sanitario para la gente que genera este tipo de desinformación. Eso está en manos del área jurídica del Ministerio y también en colaboración con el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Ministro, con respecto a la bioseguridad en los hospitales, específicamente en la zona del interior del país, ¿los médicos se encuentran realmente preparados en el caso de la expansión de este virus? Bueno, existen varios hospitales que están alistados ya. La estrategia del Ministerio de Salud Pública a nivel del interior del país es básicamente trabajar en duplas. Van a haber establecimientos de salud que van a estar destinados específicamente a la atención de enfermedades respiratorias y otros que van a atender todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hay varios hospitales que ya están alistados, que tienen equipos de bioseguridad y hay otros donde tenemos que ir llegando, ¿verdad? Justamente estos esfuerzos se están dando a nivel del sector público-privado en alianza con el rubro, digamos, la gente, los empresarios que están en estas líneas para poder encontrar en un mundo hoy que es desafiante en términos logísticos para poder conseguir estos insumos, para conseguir de la mejor manera y lo más rápidamente posible todo lo que necesitamos para todo el personal de blanco. La gente tiene que entender que estamos pasando, así como hay una dificultad en los precios e incluso en las ofertas de los insumos, también hay una demanda interna que es
5, 6, 7 veces superior al consumo habitual del Ministerio de Salud Pública. Ministro, para descartar o confirmar la información, tenemos datos de que supuestamente 40 médicos aproximadamente habrían pasado a cuarentena. Esto involucraría a 3 clínicas del área central. ¿Esto es cierto o no? Y otra consulta, aprovechando, ¿existen datos de doctores que hayan pasado renuncia en esta temporada de la pandemia? Sí, lo primero, no tengo esa información conmigo, no he recibido eso por lo menos hasta poco antes de salir a anunciarles estos. Y lo segundo es tampoco hemos recibido ninguna renuncia por escrito o ni siquiera verbal, ¿verdad? Ministro, en cuanto a los equipos necesarios para el personal de Blanco, ¿en qué porcentaje hoy en día se cubre en cuanto a equipos? ¿A qué porcentaje de médicos estaría llegando completamente? Y en salidas instantes con el presidente de la República, tengo entendido que fue a Limpio, según nos informaban, a observar unos containers, ¿es así, ministro? Sí, efectivamente, fuimos a revisar unos containers que van a ser dispuestos en varios hospitales de la República. La idea de estos containers, por lo menos en esta primera etapa, tiene que ver con si hay alguna persona con afección respiratoria, más allá de que tengamos hospitales destinados para eso, pudiera acercarse a un hospital, entonces son atendidos sin que entre al edificio formal de eso. La idea es tratar de evitar que se mezclen pacientes con afecciones respiratorias con aquellos que acuden por otros motivos, ¿verdad? Había una segunda pregunta, perdón. El tema de los equipos para los médicos, ¿en qué porcentaje? Sí, bueno, la mayoría de los hospitales, digamos, de gran envergadura del área central, hospitales especializados y generales, tienen equipos que hemos aportado. Naturalmente, la demanda hoy, como explicaba, es muchísimo mayor y también tenemos que extendernos a otros hospitales, ¿verdad? Hospitales distritales incluso, porque no se puede garantizar que alguien con una afección respiratoria no acuda a algún hospital que no está primariamente destinado a eso en esta contingencia, ¿verdad? Entonces estamos buscando sin ninguna reserva en cuanto a número todo lo que sea necesario en términos de equipo de protección personal para el personal de Blanco. Ministro, para recordar, ¿un laboratorio privado puede confirmar o descartar un posible caso, un caso sospechoso sin que el análisis haya sido confirmado o analizado por el Ministerio de Salud? Y efectivamente, sin los síntomas, ¿se pueden hacer estos análisis o no? Sí, bueno, el estudio se puede hacer en un laboratorio que tenga las condiciones adecuadas. En esta etapa, los estudios que se hacen en laboratorios distintos al laboratorio central son confirmados. Se hace un grupo de test positivos y de test negativos a los efectos de que nosotros podamos ir otorgando la certificación. Entonces son de 2 etapas distintas, nosotros autorizamos, pero estamos en un proceso en donde nosotros podemos certificar un laboratorio y a ese efecto se analizan los resultados que son producidos a partir del sector privado. El tiempo ideal de una evaluación, porque mejora el rendimiento, es al 4º o 5º día de síntomas, ¿verdad? En condiciones especiales se puede hacer este testeo en personas que no tienen síntomas, por ejemplo, personal de Blanco o personas que están expuestas o que cumplen una tarea particular, bajo la salvedad de que entendemos que un test negativo no puede ser todavía plenamente confirmado y tiene que ser repetido después más adelante. O sea, se necesitan 3 muestras, creo, para poder descartar completamente o confirmar de algún modo. Si estamos hablando de una persona sin síntomas y por alguna razón le hacemos el test antes de que desarrolle síntomas, se haría, por ejemplo, por decirle, al 7º o 8º día, habría que repetir otra vez antes de los 14 días y ahí se puede establecer si es o no negativo y bueno, y si pasan los 14 días sin síntomas, naturalmente ya la persona no corre riesgo de padecer la enfermedad o de ser contagiosa. Ya cuentan con muestras que están pendientes de una certificación del Ministerio. ¿Cuántas aproximadamente? Perdón, de laboratorios privados. ¿Cuántos laboratorios? No, las muestras que van de laboratorios privados al Ministerio de Salud ya cuentan con varias muestras, supongo. ¿Hay alguna evidencia? Ya han sido evaluadas algunas, no tengo la precisión del número exacto. Ahí está.
Ministro, algunos estudios también señalan que el pico más alto supuestamente va a ser la segunda quincena de abril. ¿Ustedes qué datos manejan al respecto? Y también la evaluación que ustedes hacen con respecto a las medidas, si ha dado resultados importantes. Sí, bueno, y me gustaría por favor limitar las preguntas para liberar acá a los representantes de la industria. Entonces, sí les puedo decir que bueno, los cálculos son muy variables e incluso cuando uno compara país a país, muchas veces existen elementos que hacen que estos cálculos no sean muy exactos, ¿verdad? Nuestra información también es en principio que podría ser en la segunda quincena de abril, ¿verdad? Ahora hay varios elementos que están en esa evaluación y vamos a ir viendo, pero nos preparamos como para que fuera en principio la segunda quincena de abril. Ministro, por último la consulta. Sí. El Departamento de Biología de la UNA dice que tiene la capacidad tecnológica, también el conocimiento y el personal suficiente para poder hacer 1000 muestras diarias. Ustedes como Ministerio de Salud ya se pusieron en contacto, en conversaciones con el Departamento Biomolecular de la UNA. Y lo otro también, ministro, que creo que todavía no se informó, o al menos no toda la gente tiene conocimiento, cuáles son los laboratorios que ya están habilitados para realizar las pruebas del coronavirus, y también si van a establecer un rango de precios, cuál va a ser, porque escuchamos que el test que se mandó a hacer Villa Mayor costó alrededor de 900.000 guaraníes. Sí. Bueno, en primer lugar hay que hacer una precisión ahí. Hay una interpretación equivocada de las declaraciones de la doctora. El 1000 test se refiere a todo el sistema, a todos los laboratorios juntos, no al laboratorio de la Universidad Nacional de Asunción por sí solo, no tiene esa capacidad. Sí tendríamos esa capacidad como sistema si sumamos a todos los laboratorios que tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces estamos trabajando, el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud está ya listo, por ejemplo el laboratorio del SENAXA también, en algunos casos pueden necesitar algún refuerzo de técnicas de recursos humanos. Con el Hospital de Clínicas se está trabajando también, hay algunas limitaciones. En salud pública el Instituto de Medicina Tropical también estaría listo, hay otros 4 hospitales que estamos sumando. El Instituto de Previsión Social tiene algunas dificultades que se están zanjando. Conforme estamos hablando, tenemos equipos del sistema de laboratorio de redes que está haciendo la evaluación desde el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, con el sector privado también vamos a estar trabajando para poder habilitar. Me gustaría, por favor, cerrar por aquí porque quiero liberar un poquito a los representantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.